This is Christopher John, and this is my story. Nací en Camuy, Puerto Rico, un 21 de diciembre de 1985. Pues si supiera, yo no sé por qué, no recuerdo mucho mi infancia, son vagos los recuerdos que tengo de mi infancia. Mis primeros años fueron en Quebradillas, es un pueblo pequeño al noroeste de Puerto Rico. Allí viví con mi mamá y mi papá hasta que ellos se divorciaron, entonces me fui al pueblo de mi mamá, que es Camuy, que está justo al lado. Fue una infancia media extraña, lo poco que puedo recordar, pues por este asunto de mi papá y mi mamá y el divorcio y esa carrera entre todo lo que pasó emocionalmente, que aunque somos niños, pues no, nos choca igual. Y a la vez no puedo decir que no tengo el mejor papá del mundo. Sí, tengo la mejor madre del mundo, te lo puedo decir, porque ella sí pues es una fajona y luchó mucho para que yo y mi hermano mayor tuviéramos un buen proceso hacia formarnos. Yo creo que yo era bastante introvertido. Christopher de chiquito era como un poquito introvertido, hasta que comencé ya maybe en escuela intermedia. Comenzó como a explotar un poquito algo de personalidad y fue ahí donde me empezaron como a gustar más todo lo que era más artístico, las bellas artes, la música, el baile, y yo creo que la parte extrovertida comenzó a encenderse ya cuando yo era adolescente. Pues te diría que es extraño, es como que uno no sabe lo que está pasando, pero a la misma vez uno siente que algo malo está pasando. Entonces es como esa batalla de qué está pasando, o sea, porque uno, aunque es niño, pues uno nota que hay peleas entre los adultos, en este caso mis padres, y uno sí sabe que hay algo que está sucediendo, pues ya dejamos de vivir donde vivíamos siempre y nos vamos a otro lugar, entonces mi papá ya no está con nosotros en la casa, o sea, uno sí sabe que están pasando cosas, pero al final te das cuenta que todo pasa para bien, aunque es un cambio drástico, pues es algo que tenía que pasar. Al comienzo mi papá nos buscaba y pasábamos algunos fines de semana con él y con mi abuela, pero ahí comenzó a cambiar un poco la historia, en el sentido de que mi papá siempre tuvo como cierto favoritismo con mi hermano mayor. Entonces, para mí fue como una pesadilla todo lo que empezó a suceder, porque yo sentía que pues uno es niño y uno no entiende. Al principio yo no entendía, o sea, yo no pensaba que era algo malo, pero ya cuando uno va madurando un poquito, pues te das cuenta que no es correcto. Por ejemplo, en Navidades, si mi papá le compraba a mi hermano una pistola de agua de estas bien grandes que venían con la mochila para echarle agua, a mí me compraba una pistolita chiquita de esas que apenas le cabía un shot de agua. Y entre muchas otras cosas que fueron sucediendo que lastimaron un poquito la infancia y tal vez como que ese proceso de crecimiento con mi papá, y pues ahí fue que me di cuenta que las cosas no eran como tan bonitas del lado mío. Ahí comenzaron muchas peleas con mi mamá, reclamándole, pues porque yo llegaba a mi casa de nuevo, o sea, yo llegaba a la casa de mi mamá con mi regalito y mi hermano llegaba equipado con sus regalos bien grandes y pues a mi mamá no le parecía bien, obviamente, porque mami siempre trataba de que si le iba a comprar unos tenis Jordan a mi hermano, tenía que comprarme los mismos tenis a mí porque los dos teníamos que tener, aparte de que teníamos, las edades son bien parecidas, apenas nos llevamos un año, so, obviamente nos vamos a dar cuenta de que, ay, pero es que él tiene eso y ¿por qué yo no tengo?
Y los niños siempre reclaman esas cosas, como que, yo quiero algo de eso. Y pues sí, mi infancia con mi papá, pues no fue tan buena. No fue tan buena. Realmente no es un buen recuerdo. Pues siempre me lo pregunté, pero a la misma vez, aunque maybe te pueda decir como que, ay, sí, pues yo pienso que era, realmente nunca le pregunté. Nunca le pregunté, siempre pensaba que como, ay, a mi hermano le gustaba mucho las carreras de carro, la mecánica, todo lo que tuviera que ver con esa parte de los carros. Y mi papá era mecánico y pintaba carros y preparaba carros para las carreras. Pues tenía muchas cosas en común, aparte de que era el primer hijo. Y yo siempre sentía que ese lazo los unía bastante. Yo era bien diferente. Era introvertido y no me gustaba nada de eso. O sea, yo no era ni deportista, eh, ni me gustaban los carros, ni me gustaban las carreras de los carros. Realmente yo lo odiaba, las carreras de los carros. Este, porque siento que era un mundo como bien machista, era un mundo como, qué sé yo, como que yo no pertenecía a ese lado de la historia. Yo viví en Puerto Rico hasta el 6 de noviembre del 2017. Lo que me trajo para acá fue el huracán María. Me tocó vivir el huracán solo. Yo vivía en San Juan, en la capital, porque me había mudado para allá en el 2009 para buscando trabajo. Ya me había graduado de la universidad y decido mudarme para San Juan. Y cuando viene el huracán María, pues me tocó vivirlo solo, fue una pesadilla, todo el mundo sabe. Yo creo que el huracán María fue todo el mundo supo del huracán María. Y para mí me afectó mucho emocionalmente, más que económico y en el aspecto material me afectó mucho emocionalmente porque aunque yo seguía trabajando, yo trabajaba en una clínica de visión, yo soy óptico y trabajaba en una clínica de oftalmólogo y pues nuestra labor continuaba porque habían pacientes que había que seguir atendiendo. Y eso ayudó a que maybe ese flow diario pues continuara y me distraía un poco, pero cada vez que salía de la oficina y llegaba a mi casa era encontrarme con lo mismo, no había luz, no había agua, no había comida, para conseguir comida había que hacer una línea de horas en un Walmart o en algún supermercado si le quedaba algo. Ya la gente había comenzado a robar en los Walgreens y en muchas de las tiendas porque la necesidad era grande y la gente pues, la gente buscaba, yo no los culpo porque era un momento muy difícil lo que estaba pasando en Puerto Rico. Estaba trabajando, eh, yo hago drag, y en ese momento había competido en el 2017 en febrero, había competido en un certamen en Puerto Rico que se llamaba Miss Gay Puerto Rico. Y yo era reina de ese certamen, o sea, al momento. Y el promotor de nosotros, que es Jesús Hernández, vivía en Chicago, pero yo estaba en Puerto Rico todavía. Y yo recuerdo haber estado trabajando en la clínica y desde la clínica lo llamé. Y le digo, te voy a enviar mi resumen. Si hay algo que yo pueda hacer en Chicago, lo que sea, déjame saber y yo me voy a ir. Al otro día me llamó y me dice, ahí está esta oferta, ¿qué te parece? Y yo me voy. Y con él en el teléfono entré a internet, compré el pasaje para 2 semanas porque pues quería darle también tiempo al lugar donde trabajaba de que pudieran hacer alguna logística. Compré el pasaje y regalé absolutamente todo lo que tenía en mi apartamento. Las más extrañas del mundo. Fueron 2 semanas que era como cuando en cierta parte es como recapitular toda tu vida y te pasa de frente, como que
todo esto lo viviste aquí, como que ¿qué va a pasar ahora? Y sí, pensé mucho en si estaba tomando la decisión correcta. Eh, yo no tenía ni idea para dónde yo venía, y aunque Jesús me había explicado qué era lo que venía a hacer, yo en mi mente yo solamente pensé en que, ok, me voy. Yo no sabía ni lo que yo venía a hacer. Yo no sabía dónde iba a vivir. Yo no conocía a nadie acá más que a él. Hacía frío de Chicago. Llegué, busqué las maletas y cuando se abrió la puerta de salida, lo primero que sentí fue el frío y yo llegué con una camisilla. Yo pensaba que yo venía para la playa en Chicago o algo así. Pero en Puerto Rico la gente siempre viste bien tropical porque hace calor todo el tiempo. Y vine con un abriguito ligero y una camisilla. Y lo primero que recuerdo fue el frío. Hacía frío, pero a mí me gusta el frío. Me buscó al aeropuerto Jesús y Ricardo. Me buscaron en la boda de Ricardo. Yo no conocía a Ricardo, sí había escuchado mucho de él. Y me buscaron al aeropuerto y ahí fue donde todo comenzó. Aunque extraño mucho a mi familia, y acá pues yo no tengo casi amistades. Yo solía en Puerto Rico tener grupos grandes de amigos, como que yo siempre andaba con mucha gente. Y acá pues yo no tengo casi amistades y pues extraño mucho mis amistades, extraño mucho mi familia. Y aunque eso siempre como que me atormenta un poco porque pues extraño todo ese ambiente en Puerto Rico. Creo que fue la mejor decisión. Mi mamá. Pues yo creo que ella me extraña más que yo. Tenemos una relación muy buena. Hablamos bastante, pero a mí no me gusta hablar por teléfono. Yo casi siempre texteo. A mí no me encanta hablar por teléfono. Y pues sí, a veces hablamos, pero yo soy más, no sé, como que me gusta más hablar en persona o textear. No sé por qué odio hablar por teléfono. Y pues sí, yo sé que ella me extraña más de lo que yo la extraño a ella. No es que yo no la extrañe, pero yo sé que ella emocionalmente le afecta el hecho de que yo esté por acá. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora con lo del COVID, ha sido uno de los momentos más fuertes porque siento que nos ha puesto como en pausa. Entonces es una manera de bloquear el hecho de, por ejemplo, pues quisiera ir a ver a mi familia, pero a la misma vez digo, no puedo porque pues los pongo en riesgo, o yo me pongo en riesgo. Y siento que es como si este año no estuviese pasando, como que hay un lapso de tiempo que se detuvo y nada está sucediendo, a esperar a que pueda todo volver a correr con normalidad. Yo vengo de una isla donde las oportunidades de empleo son mínimas. Entonces, yo soy gay, como ves estoy forrado de tatuajes. Son cosas que te van disminuyendo las probabilidades de ser un profesional en la isla. En Puerto Rico la mentalidad en los trabajos es demasiado cerrada todavía. A veces pienso como que, ay, pues maybe puedo volver, pero allá yo no tengo nada que hacer. Yo siento que si yo volviera ahora mismo, ¿en qué yo voy a trabajar? ¿Qué yo voy a hacer? Aunque yo tengo título universitario o lo que sea, en Puerto Rico no hay oportunidad para gente como yo. O sea, el momento más feliz
yo creo que los años más felices de mi vida fueron cuando trabajé en teatro. Yo trabajé en teatro como para el 2004. Fueron como 4 años que trabajé en teatro. Fueron los mejores años de mi vida. Porque sentía que hacía algo que... Dice que cuando tú haces lo que amas, no es trabajo. Y para mí era pasarla bien, no era un trabajo. Y pues me pagaban, obviamente. Eso era un trabajo, pero ante mis ojos pues era la mejor manera de vivir. O sea, hacer algo que te causaba tanta alegría. Y no digo que no ame lo que hago ahora, pero cuando tú eres un ser humano con inclinaciones artísticas tan grandes y consigues una oportunidad como esa, tú sientes que ya lo lograste, como que ya te realizaste. Un olor. Me encanta el olor de los carros nuevos por dentro. Me gusta mucho. Yo creo que ese olor es uno de mis favoritos. Poder vivir de algo que tenga que ver con las artes. Ya sea algo musical, teatro, el drag. Si yo lograra incluso maquillar, el día en que yo logre vivir de eso, yo creo que habré encontrado mi norte. México. Me encanta México, las tradiciones, la gente, el arte allá. O sea, México es hermoso, la música, todo. Yo creo que todo el mundo debería ir a México, aunque sea una vez en su vida. A morir solo. Me da miedo envejecer y morir solo. Y yo creo que muchas personas, tal vez que tengan mi misma orientación sexual, pueden temer a lo mismo. Porque como la sociedad dice, la gente normal pues se casa y tiene una esposa, un esposo, y tienen hijos, y pues los hijos los cuidan, y etcétera, etcétera. Es como una cadena. Pero en el caso de nosotros pues es una cadena un poquito dislocada, con algunos agujeros o falta de algunos eslabones, y me da muchísimo miedo. Siempre es algo que lo pienso y me aterroriza llegar a anciano y pues quién me va a cuidar, quién me va a ayudar, dónde voy a estar. La carne al pastor. De México también, ¿ves? Mi mejor amiga que murió. Ay, me va a hacer llorar de nuevo. Mi mejor amiga de la escuela se llama Bárbara. Y cuando estábamos en la universidad, comenzando la universidad, pues murió. Y pues siempre lo recuerdo. Mi vida. Ahí nací, ahí crecí, y pues todo lo que sé viene de ahí. Estabilidad económica, nada más.